Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal Nuestra Voz, y esta tarde vamos a hablar de un escalofriante avistamiento de un humanoide. El caso Escalante se llama, ¿verdad, Tony? Eso es, pues, buenas tardes. Queremos hablar del humanoide de Escalante, que es más bien así como se le conoce, y continuando un poco con los capítulos dedicados a humanoides, que ya hemos traído alguno a este lugar, Sí. a este canal, pues hoy queríamos dar testimonio de un suceso más de este tipo. Sí, ¿por qué lleva ese nombre, Tony? Bueno, humanoide porque fue la aparición de un ser, por decirlo de alguna manera, monstruoso, Sí. de gran tamaño, como suele ocurrir en muchos de estos casos, y porque fue avistado o fue visto en la población de Escalante, un municipio cántabro, Sí. un municipio minero de Cantabria, situado concretamente en la comarca de Trasmiera. Así. Sí, o sea, Sí. precisamente, fíjate, yo hace poco puedo decir que estuve de viaje en Cantabria, que es una tierra que me ha encantado porque hasta ahora no la conocía, solo fui hace años, hice una visita a Santander a tocar con el grupo Sí. que tengo y tal, pero vamos, fue un día de ir a Santander y volver, ¿no? Y esto fue ya un viaje de una semana, y la segunda mitad de la semana estuvimos alojados en un municipio que se llama Isla, que Sí. está también allí en la comarca de Trasmiera y muy cerca de Escalante, ¿no? Y pues, Sí. cuando oí hablar de este caso a la vuelta, bueno, estando allí, ahora te contaré cómo, oí hablar de este caso y no, me resultó familiar, no porque estuviera cerca, sino porque puedo estar cerca y no enterarme que está este pueblo, ¿no? Si no tiene nada que esté dentro de tu ruta que quieras Sí. hacer. Pero es que precisamente para llegar a Isla todas las noches a dormir a este hotel, pasaba por un indicador, había un cruce, Sí. que en uno de los indicadores se me quedó grabado el nombre de este pueblo, que indicaba Escalante. Ya. ¿Cuándo se produjo este avistamiento, Tony? Este se produjo el 9 de julio de 1976. Del 76. Sí, y mi interés nació porque precisamente, como te cuento, estando allí en Cantabria hace escasas 3 semanas, por la noche nos pusimos un audio buscamos en el iVoox audios que hablaran de Cantabria y tal, y encontramos uno pues del programa Milenio 3 que se había hecho desde Cantabria. Hablaban estuvimos buscando, mira, ahora lo recuerdo perfectamente, buscando información sobre el hombre pez de Liérganes, Ya. que es una población más al interior también de esta comarca, y buscando información sobre el hombre pez de Liérganes dimos con este audio de Sí. Milenio 3, donde hablaban del hombre pez de Liérganes y más leyendas y sucesos paranormales de Cantabria. Entonces, uno de los casos que nombraron de pasada fue el del humanoide de Escalante, y me acuerdo que hicimos una exclamación como diciendo, Escalante, y yo, joder, pues Ya. esto estamos aquí al lado, que hemos visto el indicador, ¿no? Sí, qué curioso, Tony. Del pueblo, y fue a raíz de ahí que empecé un poco a investigar sobre este caso. ¿Y qué vieron los testigos, Tony? Bueno, pues los testigos, entrando ya en la historia, diremos que, bueno, que eran una pareja Sí. de nombre Miguel Ángel Ruiz Samperio y Margarita Cajigas. Dos personas, se puede decir, que muy respetadas en el pueblo, que siguen siendo vecinos de Escalante, y todo el mundo tiene muy buena opinión de ellos, o sea que no... que es lo que le da un poquito más de credibilidad a la historia, ¿no? Pero soy unos fanáticos del No, fenómeno ovni, ni nada de esto, ni que la gente les tache de misterio. gente rara, ni nada, ¿no? Sí. ¿Por qué no alguien también calificado como raro por su vecindario no podría estar también contando una verdad, ¿no? O sea, Claro. no decimos que porque sea alguien nos ha respetado significa que ya esté contando mentiras, ¿no? Pero en este caso, pues un poco ante los incrédulos, que siempre suelen tachar a las personas que narran experiencias de este tipo como pues personas que están marchadas de la cabeza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Sí. pues en este caso no podrían utilizar ese argumento para echar por tierra esta Ya. historia, ¿no? Sí, ¿qué años tenían Y estos chicos? Estas personas eran muy jóvenes, esto ocurrió en el 76, como te cuento, Sí. y tenían 28 años. En el Sí. momento que sucedió eran trabajadores de la empresa Magnetos Fensa, Sí. que no estaban en Escalante, sino unos cuantos kilómetros del pueblo, donde se dirigían pues todos los días a trabajar, y aquella madrugada, bastante temprano, de julio del 76, como cualquier otra madrugada, desde hace una década, porque llevaban ya 10 años trabajando allí, Sí.
pues iban a coger en el coche. Y bueno, y si quieres te cuento un poco cómo Iker Jiménez lo describe en su libro Enigmas sin resolver, ¿no? Sí. Según Iker, la información que recopiló, porque les acercó allí a Escalante y los entrevistó, dijo que Miguel Ángel ya se encontraba dentro del vehículo, en el asiento del conductor, y le estaba extrañando comprobando que su acompañante, Margarita Cajigas, pues que no entraba en el coche, ¿no? Y le gritó varias veces, oye, entra y tal, pero al no obtener respuesta, salió del coche y fue cuando se dio cuenta de la cara desencajada que tenía Margarita mirando hacia un punto, ¿no? Sí. Sus ojos miraban en concreto al frente, justamente hacia una calle estrecha y oscura, y que se introducía en el casco urbano, ¿no? Y fue ya cuando él pudo ver igualmente se dio cuenta ya de lo que estaba viendo Margarita, Sí. y vio que en la parte derecha de la acera aparecía una descomunal y monstruosa figura que caminaba muy lentamente alejándose del lugar. Joder. Vamos, una silueta impresionante que le daba la espalda a ellos y que se iba adentrando poco a poco en la neblina del pueblo. Iba en dirección hacia el pueblo. Sí, por lo visto era como que estaba entrando desde una calle que viene un poco del exterior del pueblo hacia el interior. Pero bueno, luego le fueron siguiendo con la vista y ya te cuento. Primero te hago la descripción y te cuento ya cuando él ya desapareció. Vale. Y tal. Pues por lo visto el dantesco humanoide, como le califican, según el testimonio de ambos, alcanzaba con su pequeña y ovalada cabeza unas ventanas que flanqueaban la pared derecha de una calle, ¿no? Estas ventanas el propio Iker las midió y por lo visto la cabeza llegaba a una altura de 3 metros con 27 centímetros. Uf. O sea, acojonante. Casi 3 metros 30. El pedazo ser que estaban viendo, ¿no? Y sí. Este iba tocado con un casco semejante a un tricornio, lo cual puede producir un poco de risa, ¿no? Y que también lo describían también como si también fuera una palangana vuelta del revés. Sí. Y embozado en un traje oscuro hasta la cintura, y la silueta se colocó unos instantes de perfil y prosiguió su rumbo. Sí. Joder, Tony. Bueno, el rumbo de este ser fue... continuó andando y dobló una esquina que si quieres pues te cuento un poco, dejamos un poco para más adelante, como hace Miguel Blanco, ¿no? Cuando entrevista a alguien, no lo cuentes todavía, sí. Déjalo para más adelante, ¿no? Pues te digo primero un poco lo que Margarita pudo ver, porque Margarita pues vio a este ser antes que Miguel Ángel. Por eso no entraba en el coche, ¿no? Porque ya le estaba viendo y siempre de espaldas. Fíjate, se quedó bloqueada. Sí, al principio sí, siempre de espaldas. Le pudieron ver de perfil cuando dobló. Se metió Miguel Ángel al coche y Margarita, antes de entrar en el coche, ya le vio a este ser. Y se quedó paralizada. Se quedó paralizada observándolo. Sí, porque, joder, no sé. Pues como nunca sabemos en situaciones así cómo podemos reaccionar las personas, y igual que le podía haber dado por correr o por gritar o por como ya sea hombre o mujer, ¿no? Es una reacción tan natural como esa, ¿no? O como introducirse rápidamente en el coche, pues se quedó bloqueada. Claro. Se quedó parada, alucinada con lo que estaba viendo, y ella pues apreció claramente los rasgos monstruosos y horribles, en palabras suyas, de este ser, ¿no? Sí. No sé, ella dice que el propio Iker dice que cuando la entrevistaba, después de tantos años que habían pasado, dice que todavía detectaba en ella una gran angustia, claro, ¿no? Y que dice que aquella figura tenía la cara completamente oscura, la nariz afilada. ¿Oscura por el casco? Pues no sé decirte, o sea, el casco yo creo que no le cubría toda la cara como si fuera una escafandra, ¿no? Sí. Yo creo que era la parte superior, como describen, como si llevara una cabeza pequeña y ovalada, como si llevara un tricornio o una palangana vuelta al revés, ¿no? Y entonces eso, pues decía que la cara la cara completamente oscura, con nariz afilada y ganchuda, y unos ojos pequeños y tan negros como botones de color azabache. Sí. En palabras, estamos utilizando las mismas palabras que recogió Iker Jiménez, ¿no? Sí.
Y también dice que llevaba, que es una cosa así que le otorga pues el típico surrealismo que muchas veces envuelve a estas experiencias, que pueden parecer incluso fruto de una pesadilla, ¿no? Que te despiertas y recuerdas ahí lo que has visto en un sueño en el que se ven situaciones u objetos extrañísimos y carentes de sentido, ¿no? Porque decían que llevaba una capa extensa y recia, como de un color más claro y brillante, y a la vez llevaba a modo de pañolón amarrado como una especie de pañuelo, en plan San Fermines, ¿no? Como si dijéramos, ¿no? Amarrado al cuello, proporcionando un aspecto aún más absurdo y sobrecogedor. Sí. O sea, era Sí, impresionante. las piernas me has comentado antes, Tony, que eran blanquecinas, ¿no? Sí. Y que en ningún momento le vieron ni manos ni brazos. Sí, ¿no? O sea, como si fuera un ser sin extremidades superiores. Sí, con únicamente, bueno, las piernas y de color blanquecino, que destacaban sobre el resto del cuerpo como más oscuro, y sin brazos, claro, sin brazos, ¿no? O sea... Sí. Y bueno, y hay una cosa que fue lo que más... Se puede decir que lo que más les impresionó fue el movimiento que llevaba, como muy lento, como muy pausado, como a cámara lenta. Sí, eso es, como cámara lenta. Dicen ellos lo describían como si fueran un poco las imágenes estas que nos dan de los astronautas en la Luna, ¿no? Dando saltos así como muy lentos y tal. Sin entrar a valorar si el ser humano llegó o no a la Luna, que eso ya daría por otro programa, claro. Pero bueno, sean reales o no las imágenes que hemos visto sobre el hombre en la Luna, ¿no? Pues un poco dice que llevaban un movimiento así similar o parecido, ¿no? Pues ya llego un poco a lo que te he ocultado antes, que es cuando ya el humanoide desapareció de su vista, ¿no? Que por lo visto dobló la esquina que he comentado antes y salió de nuevo hacia la carretera comarcal de la que supuestamente venía en un principio, de otra calle, ¿no? Desapareciendo por este motivo del ángulo visual de estos jóvenes. Sí. Estos, fíjate que eso dice mucho en su favor, ¿no? La curiosidad pudo sobre el miedo, ¿no? Estos, a pesar de estar acojonados, sí, a pesar del temor que tenían, doblaron ellos también sigilosamente la esquina poco después, claro, o sea, no... Supongo que esperaron un poquito, ¿no? Y dice que ya no vieron nada más, que ya a partir de ahí había una farola ya, que es la última farola que hay por esa calle, y hacia el fondo ya se veía, pues ya no iluminaba la profundidad de esa calle, porque ya era donde empezaba el campo, se puede decir, y ahí ya empezaba la oscuridad. Y ya no se perdió la oscuridad. Eso es, se perdió ya la oscuridad y ya... Sí. Ya no le volvieron a ver. O sea, eso es un poco la descripción que hacen de este ser, vamos. Qué experiencia más curiosa, ¿no? Sí, te puedo decir también, aparte de esa sensación, de este dato que les llamó mucho la atención, de parecer como que iba a cámara lenta. Sí. También decían que les llamó mucho la atención como el silencio absoluto que se creó alrededor de ese momento, ¿no? Porque ellos dicen que en esa época del año y a esa hora de la madrugada, aunque todavía el sol no había hecho acto de aparición, bueno, no ya el sol, sino ni siquiera el crepúsculo matutino, ¿no? Que ya empieza como el cielo, pues hacia el levante empieza a verse ya un poco a clarear, ¿no? Y tal. Pues ya es una hora ya en la que se empiezan a oír ya los primeros trinos de los pájaros, y se empieza como a despertar, en cierto modo, como si dijéramos un poco la naturaleza, ¿no? La vida animal, ¿no? Por lo menos la vida animal diurna, ¿no? Y dicen que no se oía nada, que era un silencio absoluto alrededor de ese momento, o sea, que es un poco, pues, un elemento que por lo visto se repite bastante en este tipo de experiencias. Sí, como si solo fuera reservado para ellos ese momento, ni aves, ni personas, nadie, ¿no, Tony? Sí, como si todo de los pájaros, ¿no? Se escuchaba. Nada, no se oía nada, era como si todo se paralizara para que ellos, como tú bien dices, fueran los únicos testigos. Sí. Y esto, pues,
si te digo la verdad, le da mayor atractivo todavía a este tipo de historias, ¿no? Porque se abre el campo, o sea, nos acercamos, nos alejamos más todavía de la verdad, no de la verdad porque no ocurriera, porque evidentemente hay que dar credibilidad a estos testimonios, ¿no? O a muchos de ellos, por lo menos. Sino un poco nos alejamos un poco de la verdad, del saber el origen de estos hechos, ¿no? Porque parece que lo hace más increíble y puede dar pie a que vuelva otra vez a pensar en las personas más racionalistas o incrédulas que pueden decir que eso a lo mejor solo estaba en la cabeza de estas personas. Ya. Pero claro, eso puede estar en la cabeza de un único testigo, que muchas veces hay experiencias de este tipo que solo las ve una única persona, y porque las ve una única persona no tienen por qué dejar de ser verdad también, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo eso va a estar en la cabeza de dos personas a la vez, ¿no? O sea, eso por un lado. Y por otro, sí es verdad que abre la especulación, que podría ser algo también pues que le da mayor atractivo, como digo, que es el que eso, como que sea a lo mejor dimensiones que se entrecruzan, ¿no? La nuestra con otra. Puede ser. Y que no todo, y que solo unas pocas personas se pueden ser capaces de ver eso. Y a lo mejor pudieran estar pasando otras personas en ese momento por ahí, como ocurre algunas veces, y no estar viéndolo. Un universo paralelo, Tony. Estás en otro mundo. En otro mundo. No sé, se entrecruzan, porque ellos reconocían perfectamente que estaban en su pueblo, ¿sabes? Y salían de camino al trabajo y él estaba metido en su vehículo y salió y tal, y dobló la esquina de una calle que conocían, se fue por una carretera que conocían. Todo el escenario era real, o sea, era el que ellos conocían, pero la atmósfera, el ser y como si dijéramos la atmósfera que envolvía todo ese silencio y eso era lo sobrenatural. Lo sobrenatural, claro. Sí, estaba reservado para ellos. Recuerda, Tony, cuando vimos la luminaria en Toledo, que había gente en la piedra, nunca me acuerdo del nombre de esta... La Peña del Rey Moro. De la Peña del Rey Moro. Hasta que no se fue la gente, no apareció. Como si hubiera estado, por decirlo de alguna manera, reservado para dos personas, en este caso para ti y para mí. Porque parece mentira que nadie más haya hablado de este avistamiento, siendo una ciudad tan importante como es Toledo. Con tanta gente como había a esa hora todavía, que era una hora ya de noche, pero temprana. Es como si nos hubiéramos metido a lo mejor reconocíamos Toledo, pero había un silencio absoluto. Bueno, ahí discrepo un poco contigo, porque yo sí recuerdo de oír el ruido de abajo del kiosco que hay al lado de la ermita, de la Virgen del Valle. Sí, yo eso no lo recuerdo, yo recuerdo un silencio absoluto. Yo sí recuerdo de estar, yo no estaba para fijarme mucho en lo demás porque estábamos alucinando con una experiencia que para mí ha sido la más impactante que he tenido en mi vida, y desde ese punto de vista me siento privilegiado porque yo no era aficionado al fenómeno ovni, y sin embargo hay muchas personas que sí lo son de muchos años y a lo mejor nunca lo ven en su vida, ¿no? Entonces desde ese punto de vista me siento privilegiado. Yo estaba muy flipado, ¿no?, con la experiencia, pero sí que recuerdo y me percaté de que había ruido abajo, entonces por eso yo después pensé o quise imaginar que no fuimos los únicos que lo vieron, ¿no? Pero claro, ya mi desazón fue cuando quería buscar testimonios similares al nuestro sobre el mismo avistamiento, sobre el mismo objeto. Y no has tenido. Y no encontré nada, ninguna referencia en ningún foro, en internet, ningún medio local digital. Yo creo que no lo ha visto nadie por esa sencilla razón, Tony. Con la búsqueda que hiciste, con las redes sociales que hay hoy, si alguien ve un fenómeno de esta naturaleza, así lo refleja de alguna manera y lo cuenta en alguna red social, hubieras encontrado... Seguramente hubiera... Sí, puede ser. Pero... A veces hay gente que no se atreve a contarlo porque es algo que la verdad que... Pues que no que a mí no me avergüenza, pero sí es verdad que no se lo voy contando a todo el mundo, evidentemente. Si llega el caso, y solo si llega el caso, se lo cuentas a gente que tú sientes que pueden tener una cierta curiosidad por estos temas, o detectas que intuyes que pueden ser un poco más abiertos de coco para este tipo de cosas, aunque sepas a lo mejor que tampoco son personas aficionadas a estos fenómenos, ¿no? Claro. Y nada, ¿no? Pues sí, puede ser algo parecido, y es como, no sé, por eso yo creo que
que hay cientos y miles de testimonios de todo tipo, ya sean calificados como fenómeno ovni, como, no sé, fenómenos paranormales de todo tipo. Hay cientos y miles de testimonios, pero siempre muchas veces únicamente lo pueden ver personas concretas, ¿eh? Y esto entre comillas, ¿no? Porque se conocen también casos que ahora mismo me podrían negar lo que estoy diciendo, porque ha habido también experiencias colectivas, de avistamientos con miles de personas. No sé, por ejemplo, Miguel Ángel Blanco cuenta, yo lo he oído, que una vez hicieron una quedada en el Teide, creo recordar, y ahí se juntaron cientos o incluso miles de personas y pudieron ver un ovni todos allí, sí. O no sé si fue en la costa o en las calladas del Teide sí. Arriba, pero allí quiero recordar que en Tenerife, ¿no? Y no sé, por ejemplo, ha habido avistamientos ovni que por ejemplo Vicente Fuentes en su canal cuenta de un avistamientos ovni en estadios de fútbol. O sea, a mí se me queda uno claramente, creo que en el estadio de la Fiorentina, no sé si en los años 70, 60, ya hace bastantes décadas, en el que pues todo el campo, no solo dos levantaron la cabeza y lo vieron, todo el estadio pudo verlo, por lo visto. ¿Sabes? O sea, miles de testigos. Sí, pero vamos, lo normal o lo que yo veo que muchas veces suele ocurrir es que parece que esto está solo para unas pocas personas. Claro. También es verdad que ellos estaban en un momento muy temprano de la madrugada, que igual en ese momento las calles estaban desiertas en este pueblo, claro, que ellos igual, claro, eran de los pocos a lo mejor a esa hora que se estaban levantando para ir a trabajar y los únicos que en ese momento lo pudieron ver, ¿no? Sí. Es un poco todo lo que rodea este tipo de casos. Sí, muy curioso, Tony. No sé, yo te puedo contar, por eso esto no le importa a nadie, evidentemente, ¿no? Pero te estaba contando un poco que yo había estado allí, que este pueblo me sonaba y que había visto pues el indicador indicando la existencia de este pueblo de Escalante, que por el nombre me llamó la atención, no sé por qué. Y te puedo decir que descubrimos con este audio que estuvimos escuchando de un programa de Milenio 3 que hicieron desde Casturdiales, ¿sí? Desde la fortaleza de Casturdiales, pues te puedo decir que puede parecer oportunista, igual lo que voy a decir, y más viniendo de personas que viven en entornos urbanos, que no es normal que las zonas con oscuridad profunda, cuando vas por la noche, pues te puedan impactar porque no estás tan acostumbrado. Aquí sales un poco del área metropolitana de una gran ciudad como a la que pertenecemos y puedes creer que estás en la oscuridad, pero en realidad no estás en la oscuridad porque hay contaminación lumínica, hay luces a lo lejos, sí. Y tal, y eso al encontrarte una zona muy oscura te puede impresionar, pero ya sea aquí o en cualquier otro punto. Pero te puedo decir que yo viajo bastante por zonas rurales muy oscuras, voy mucho a las Urdes, que es otro lugar, he ido bastantes veces en los últimos años y es un lugar también que sobrecoge, ¿eh? O sea, ya tú notas algo allí también, ¿eh? Y sin embargo, o sea, en todos los lugares te sugieren algo, lugares de este tipo. O sea, la oscuridad es como una oscuridad atávica, por llamarlo, como surgen un poco los miedos atávicos que llevamos ahí el ser humano, ¿no? Pero sí es verdad que unos te lo producen más que otros. Y entonces a mí cuando oí que en esta zona de Escalante, porque no solo hay esta historia del humanoide, por lo visto es una zona, no ya este pueblo, sino un poco los que circundan, que aquí podemos decir que hay dos poblaciones así mucho más conocidas, ¿no? Que son Santoña y Laredo. Sí. Pues en pueblos de aquí de alrededor de Escalante, de toda esta zona, es una zona en la que por lo visto abundan bastante los avistamientos ovni también, ¿no? Y no sé, pero yo no sabía nada de esto. Todo esto me enteré a raíz de ya haber estado ahí, estando todavía en Cantabria, de oír buscar en iVoox algún audio que hablaba de Cantabria y tal, y oír que en estas zonas se ha producido este fenómeno del humanoide de Escalante y que en otros muchos pueblos ha habido avistamientos ovni. Sí. Y no sé por qué no me resultó extraño, porque yo, cuando volvíamos de hacer nuestras rutas a dormir a este hotel de Isla, sí. No sé, yendo por esas carreteras ahí tan oscuras, algo, ¿no? Sé, como me producía una sensación extraña ese lugar. Pero no tampoco de rechazo, pero como algo como misterioso. Sí. Como si, hombre, también esto se puede extrapolar seguramente a todas las tierras de Cantabria, porque estamos hablando de
de una región tan mágica como Cantabria, ¿no? Pero por ejemplo, yo los primeros días estuve alojado en pues, el punto, se puede decir, en la población para mí que más me ha llamado la atención, más bonita, que es Santillana del Mar. Sí. Y esa zona de occidente cántabro, ya lindando más con Asturias y con los picos de Europa más cercanos, fue la zona para mí favorita, o sea, la que más me gustó de Cantabria. Y cuando volvíamos a dormir al hotel de Santillana, pues te llamaba tan la atención también un poquito esa oscuridad tal, pero la sensación un poquito más misteriosa que me produjo la zona de Escalante no me lo produjo aquella otra. Y mira que a mí me gustó más, como paisajísticamente, también por el encontrarse ahí las cuevas de Altamira, que eso también produce también sugestión y un mayor atractivo. Esas sensaciones que tuve yendo por esas carreteras solitarias y oscuras que envolvían a Isla y Escalante, no la tuve en la otra zona de Cantabria, ¿no? Y por eso cuando oí toda esta fenomenología alrededor de esa zona, no me resultó tan extraño, fíjate. Claro. Es un poco como, no sé. ¿Lo intuiste? Sí, ¿sabes? Sin ser yo una persona tampoco muy intuitiva, ¿sabes? Que seguramente al lado de personas bastante sensitivas para este tipo de cosas, pues yo estoy a un nivel muy bajo. Puedo decir que sin saber que ahí ocurrían cosas, ni nosotros tener ninguna experiencia de ningún tipo similar, puedo decir que sí sentí ahí algo especial en esa zona, en ese sentido. O sea, es un poquito, no sé si te ha ocurrido alguna vez yendo por algún lugar en concreto. Yo he sentido, por ejemplo, en las hoces del Duratón, estando contigo, he sentido una sensación un poco incluso de desagrado, de estar como rechazo, reacciones ante lugares, pero no de avistamiento ovni, ni de humanoides, ni de simplemente de ir a un enclave natural y como no ser bienvenido, como es por ejemplo la zona de las hoces del Duratón y que las hoces sí me gustan, pero me refiero a Sepúlveda. Ese pueblo me da como rechazo, no me entra, no me siento cómodo en ese pueblo. Sí, son cosas, además son cosas muy particulares, muy subjetivas, por decirlo, no porque no se esté sintiendo y no sea algo objetivo, pero subjetivo en cuanto que a lo mejor puede ser una persona la que lo esté sintiendo, porque yo, sin embargo, cuando he ido a Sepúlveda no he sentido ese rechazo que he podido también sentir en otros puntos que ahora mismo no me vienen a la cabeza, pero sí es verdad que yo he estado en lugares que a lo mejor eran preciosos, porque hay que decirlo, seguramente Sepúlveda te pareció pues un pueblo monumental que tenía atractivo, ¿no? Pero sí, lo tiene, claro. Pero la sensación que te produjo fue esa, ¿no? En pero concreto. La sensación no fue nada agradable, con lo cual pierde el encanto, ¿no? Si la sensación que te produce, ya sea una persona, un animal, una situación, un enclave natural, no es positiva, te va a generar un pensamiento negativo también, con lo cual, bueno, pues sí, te produce una incomodidad, ¿no? Incomodidad. No acabas disfrutando de ese lugar, ¿no? También es también como uno lo quiere experimentar, porque también desde, no sé, en sitios atractivos y que te rompen un poco tu rutina, porque vivimos por lo menos los que estamos haciendo estos vídeos, vivimos en medios urbanos y la verdad que a quien nos gustan los lugares rurales y a lo mejor poblaciones o villas más, aldeas, villas o pueblos más pequeños, disfrutamos mucho en esos lugares y tal, y normalmente cuando vamos a esos sitios nos producen satisfacción, ¿no? Pero sí, si ya nos incomodan, evidentemente ya no estamos a gusto. Estoy diciendo algo de perorgullo, pero como no estamos acostumbrados, también puede estar bien experimentar eso, ¿no? Desde un punto de vista de aguantar y decir, ¿por qué siento esto? Algo hay aquí detrás, ¿no? Yo, por ejemplo, me pasa como a ti. Yo ya cuando no estoy a gusto en un sitio prefiero irme ya a otro, pero salvo que evidentemente que no vea que esté corriendo mi vida a peligro, una próxima vez que eso me ocurra, me gustaría quizás quedarme ahí y tratar de descubrir por qué
¿Por qué me está produciendo esa sensación, ese lugar, ¿no? Aunque quizás seguramente no llegues a descubrirlo, ¿no? Pero es un poquito que a veces igual es una forma de que te surja la curiosidad y tratar de buscar una respuesta a esa sensación, ¿no? Pero sí, aquí yo, si te soy sincero, yo te hablo iba conduciendo, o sea, con el coche volviendo, o sea, no nos paramos ni nada, ¿no? Porque ya volvías con ganas de descansar, llegar al hotel y ya pues amanecer al día siguiente y hacerte otra ruta, ¿no? Y no era como no era tampoco una sensación incómoda, igual porque no me daba, lo que te digo, al ir conduciendo no me daba tiempo a sentirla, pero sí era como que estaba pasando por lugares y unos bosques que no eran los únicos por los que había cruzado, como no sé, como extraños, ¿no? Como de, no sé, como decir, madre mía, qué lugar, ¿no? Como me quedara aquí, no sé, sí que ya te digo que fue eso, que fue cuando descubrí que había bastante fenomenología alrededor de esos valles concretos, como que algo dentro de mí no me sorprendió, o sea, me produjo la sorpresa de encontrarme de oírles nombrar el pueblo. Era un audio que no sé de qué año era, pero vamos, que debe tener ya unos años. Bueno, para empezar ya mínimo más de año y pico, o de un año, porque el programa de Milenio 3, el radiofónico, que es el que me gusta a mí de verdad, mucho más que el de televisión. El de televisión no lo sigo, la verdad, mucho. No por nada, sino porque no veo tampoco mucho la televisión y la forma de... Es como todo más... Como es un poco la televisión, un poquito más... Todo como más sensacionalista a la hora de enfocar los reportajes, los sonidos, no sé, el programa de radio sí me gustaba de Milenio 3, era como más sosegado, más... La radio produce un poco esa sensación, ¿no? Y como te digo, el programa de Milenio 3 ya hace un año que no existe y no sé el tiempo que tendría este audio, no parece que fuera un audio de hace poco, a lo mejor tiene ya sus años, y me produjo la sorpresa de oír nombrar Escalante, pero no en cuanto a que ese tipo de cosas ocurrieran en ese lugar, porque aparte de saber que esta es una tierra tan mágica como Cantabria, sentí esto que te estoy diciendo sin querer ser tampoco muy reiterativo, que fue un poquito todo esto que, si te digo la verdad, yendo con mi novia, pues no le comenté nada, era ir ahí conduciendo y sentirlo, pero sin expresarlo, ¿no? Sí. Un poco lo que puedo contar, ¿no? Que no sé, bueno, lo que puedo contar, yo no lo he vivido ni he llegado ni he conocido a estos testigos, simplemente sobre todo he usado como algún audio para documentarme, por ejemplo el programa también que más de una vez hemos nombrado aquí, del Último Peldaño de Onda Regional de Murcia, de Joaquín Abenza, también le dedica un apartado a este suceso del humanoide de Escalante, y sobre todo pues en el capítulo que le dedica Iker Jiménez en su libro, ¿no? En su libro Enigmas sin resolver, que es un poco de donde, pues un poco os puedo decir que he extraído la información que os hemos contado hoy aquí en nuestro capítulo de Nuestra Voz. Muy bien, Tony, muy interesante el tema que nos has traído hoy. ¿Quieres añadir alguna otra? No, nada más, simplemente como siempre invitar a los oyentes o videntes o televidentes de este canal, pues eso, a aportar algún dato más si lo tienen sobre este caso, y a contarnos sus impresiones o describirnos algunos casos similares de otro tipo de avistamientos humanoides que conozcan o que hayan incluso hayan experimentado ellos mismos, ¿no? Es un poco lo que puedo decirte. Sí, pues muy bien, Tony, nos vamos despidiendo entonces. Yo por mi parte, hasta la próxima. Hasta la próxima.